Away day no yet baby. Ay, awahan yayo ni duhay nugo. Awahan luma Grand Sami. Aba la nigga no aba nyusu kay garina go. Way wama way la wetengeti. Way la danula bagige nela bagige le luti lua da gubuma da bisami na ida ide moy. Da batu webe boga. Abu no ne bene. La ni boba ile suegra y ababoli wen isi habuni. Suegra bala ko ifun. Vete no la dejo no ver. Bueno, luego deben terminar nego ni. Ay, entonces sí. Ay, ba tu wadu ya limu hati ya waga ya ba libu temperatura me digan que como estamos ni hane atataka. Diga na hala ya suda. So na go bia passo ya no abu no so no. Ay, wadiga te no iluma samir, diga ba ya no ni le huli di la ban no go sunkate y no logo le bagay logo lasha gu labuti susi wa muti game de la wogile so luego va with pentile wodi samir wa ya wagai so hagame dibu wadoi Sí, hombre, hermano, voy a tirar para ellos. Guño, pinafe, son halubea. Ahí ni hagamos ni wa. Me luego van a canal y lebra, tengo que no hablo. Balama umusora. Isia, Buda no lugar la wadu me habla wasubi le luti wadu logo. Que la bebe, mama mai gunda ne nigi bali wayan wagayo la vesile. Sino que la misa lo pero wahati ya, bueno, vamos a aprovechar mani. Luego wahala ya lulbaya. Voy ida lubalam. Wobo hama wagiga. le ay samir kaha mege be buna mule ba magu bai fume buga ba bume se muha lo que le un behenga oto raspe lai je bichu diga da go lo bichu dan lu dan oto tu go na ga be na be mu you know la me raspe liga boit mat na ga ban tia be disco wento but aba baga algún lu logo bayuna logo bicha logo biyenye but ma bahati wamba bia yu moto masaka tu mo wamba yu Bia mo bananaga yung mo dimi otol mo la lagu mo na dun. kat mega be Bueno, gibet bravo. Gibet la gana wa gibet kate auti magunda na lida leibugu. Lida lela leibugu kate lida en nuestro género de punta, parranda, boyague. Entonces eso me ha quitado mucho el ánimo de estar de repente en actividades de fiestas. Abacate auti magunda na ba frango y boom. Logo darle la da muy goma, darle la mobi, digámosle concierto. Magunda na lo y darle la bina hono, darle la artista, lo que la nagume se la hemos baja mucho la da o guabarro que mamá beluyo, hoy en día la gente han perdido la diferencia de un baile en el parque, un toque en el parque, que un toque en una discoteca. Entonces yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, y al yo estar en desacuerdo yo no puedo formar parte de algo donde yo estoy en desacuerdo, pues sería hipócrita. ¿Me entiendes? Entonces eso me ha mantenido para yo quedarme así al margen, sí, con bastante. Siento mucho, bro, por la gente que apoya mi música, la gente que desean verme cantar en persona, una Sandy, pero lamentablemente no puedo hacer ese tipo de actividades porque yo prefiero Luma Fayon Banina que ir ahí lo nemos a bus, luego Bafayo Nina, pero estamos agunda Nina Nigo, ¿entendemos? Esa es la situación, esa es una de las razones por la cual, hermano, me he tenido que detener para que no se vea Gran Sammy en fiestas, ¿me entendés? So, no sé si algún día eso vaya a cambiar. Si cambiara el comportamiento de nuestra gente en la fiesta, yo con mucho gusto volvería a cantar, pero si no cambia, siento que no puedo hacerlo. Fíjate que ha tocado un tema durante baba painti la que dice la no guarda ni bicate la está bien y betiu neshani que quieren que no digan traducción pero sabe que también himos la guarda ni cate la que fundador la diga you won guarda ni la que fundador la diga ya
talvez tecnologia o toque a de tradução la buina la kala whatever um país so o fuente jamás este gigi meme aquí no guía porque no le estuve en el mismo zapato tuyo firmé un contrato con alguien luego que la naganita la guía para la posición lu naganita con una feidio la de senso no que la de que senso vamos a tener emoción pues se ne bona de senso la lo nenhum ni lo que la y todo de mí entonces aba na safago abanillo ni cate entonces sí cuando hago abuso ahí bueno porque ti ahí entonces aquel entonces determiné de no seguir boxeando pues tenía oportunidad de firmar con Dunkin, con Oscar de la Hoya, Babaru, pero mi orgullo y eso no me hizo reflexionar de que había algo más allá, que a veces uno tiene que pasar por un proceso para entender el negocio y después hacer las cosas como debe ser. Entonces, a veces uno tiene que, la asesoría, siempre he dicho que la asesoría es importante, porque no todo lo sabemos. Entonces, Ligeti, entonces, Yuti, que te cuestiones a ti mismo. Porque si tenés el talento, no lo desaproveches, o la desaprovecha Bani. La diga da ludi na mulher e da mulher para bugu da ba vemos me bi ele bu que ir ao vemos que ela o to lu vai hamba vemos ya te bade ni fues la da ni cata de gaba Yeah. bueno y da mete lebida de él me bueno es una sugerencia nada más entonces siempre con eso diga habías traído algo diferente a la palestra pública, a la comunidad, porque le vaya a Maraza, podemos decir, Cielpa, son los que empezaron a traer a través ¿cómo se llama? Arzú, Vilito, creo que se llama el individuo este, que es uno de los mejores ingenieros, creo Víctor yo, Arzú. en sonido. Y le llevo que le digo que luego acá te le luego que era se la hagamos no a panda luego que se me la hagamos no panda entonces sí son viticate le a juti lo me fei de mani como me dimore voy a darle fei luego de ve luego cate Okay. Sí, a él, la verdad, la cosa que no lleva mama bolía nani no era mi visión con la música. Había Lida Bonito, y yo estoy muy seguro de que en la música se puede hacer de diferentes maneras porque la música ya está. O sea, la música ya está. El género musical ya está. Eso no vamos a inventar. Entonces, nada de lo que tratamos de hacer ahora es que vamos a salir como que jamuga negueño. No, a ni el ¿verdad? Entonces, lo único que necesitamos hacer como comunidad es hacer lo que ya está, porque está bien. Lo que está bien no se necesita moverse, no se necesita tocarse. Entonces, mi desacuerdo entra en de que nuestra música, por años y años, ha estado parado en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces no avanza, eso no trasciende de ninguna manera, pero ¿por qué? Por la misma manera como nosotros lo ejecutamos. Entonces me di cuenta que hemos llegado a una conformidad de que está bien hasta ahí donde estamos. ¿Verdad? Cantar en el Bronx, ya también, por ejemplo, leemos a Nueva York, leemos a Nueva Orleans y Houston. Solo de una de bagaja, más ya Honduras, llegó un momento que aquí en Honduras estaba dando un paso más adelantado que en los Estados Unidos, porque en Estados Unidos se convirtió como en más rebane que buscarle un objetivo. ¿Usted me entiende? Entonces ahí es donde entró mi desacuerdo. Debe tener Beluñez y Bra, que vuela al principio. Yo cantaba reggae, raspe, después Banoche Gulita, parranda y esas cosas. Y hasta ahorita me acomodé ahí porque me gustó. Pero pues, le hemos venido esa conformidad, me di cuenta de la conformidad mental de los mismos colegas que ejecutan ese género, ¿me entendés? Entonces, aquí no voy a poder cambiar nada. Intenté. Apenas tú me dejamos, si hibage para nada, pues bueno, nada, uno dejamos hibage. Ocho me va a cambiar ni le, ocho me va a dugar ni le, ocho me.
Algunos me salieron diciendo que que ellos saben lo que hacen. Pero demostrarme que sabes lo que haces con hechos. Entonces, ahorita mismo no me estás demostrando nada. Entonces, esa es otra de las razones en la cual me tuve que parar, hermano, porque para mí fue bastante incómodo, podría decirle, incómodo y decepcionante darme cuenta que la razón por la cual nuestra música no ha trascendido es por la misma mentalidad de nosotros. Entonces yo me pregunto, yo estoy seguro de lo que yo quiero con la música. Ahora, por mucho que yo venga a protestar o a tratar de implementar o inculcar estas ideas para la mayoría de los intérpretes del género parranda, eh, ahora me di cuenta de que lo que debo de preguntar qué es lo que quieren. ¿Entendés? Porque al principio yo me molesté. Bueno, Safa, güey, al principio me de nuevo digo, pero nadie que te va a negar, no. A fe no gunda ma güey al lado leña, boy. ¿Ya? Entonces hay segunda a bailar leña, boy. A diga ne bele lu bena diga ni más que bañe. Entonces abate na te agua de bra porque no quiere mamá liga na ya, boy. Entonces, si no va a funcionar, hay masigi wa bailu la diga nemo al bailo na yo a tu lida emo ni la diga ni sin su lida emo ni mama ne biña, yo no lo estoy inventando. Yeah. Sino que hay dinero en la música. El que practica la música profesionalmente vive de la música. ¿Cuántos artistas no son millonarios? Y porque viven de la música, se dedican, se convierte en su trabajo. Yeah. ¿Me entiendes? Entonces es un trabajo. Cantar es un trabajo, no es una diversión. Entonces eso es lo que yo quisiera. Si voy a cantar, entonces usted decía que sí, uno cuando tiene el talento no tiene que desaprovecharlo. Pero yo mi talento lo veo de totalmente diferente manera. Si así yo tengo el talento es porque Dios me regaló ese talento y se lo agradezco a Dios, pero es para que yo utilice ese talento correctamente y yo quiero vivir de la música, ¿entiendes? Entonces, me de buena tiempo, a lo reba ni va, lo bafayo na mil fiados, 10,000 fiados, $1,000, yo no voy a hacer eso, porque con lo que yo hago, con el talento que me dio Dios, yo puedo hacer mucho más que eso. ¿Usted me entiende? Entonces, esa es mi manera de verlo, sin irrespetar las otras opiniones. ¿Ya? Pero sí es mi manera de verlo. Entonces siento que si no se va a dar ese paso, yo mejor me retiro. No es que voy a dejar de cantar, de repente puedo volver a grabar algunas canciones. Si la gente quiere consumirlo en su casa, que lo consuman. Yo siempre voy a estar agradecido con el público que escucha y le gusta y apoya mi música. Sin embargo, decidir volver a pararme en un escenario, veo uno que me va a contratar para venir a una fiesta, yo automáticamente te digo que no. Porque no, es que todo, ¿quién artista? Yo te voy a preguntar ahora, hermano, y me contesta honestamente, ¿quién de los artistas garífonas ahora usted ve que hace una fiesta diferente, que no se ve el mismo comportamiento del público? Dígame quién. Mira, ha habido unos cambios. Los cambios se dan por la misma trascendencia de la sociedad, pero el problema es cuando no entendés el cambio. Porque hay cambios positivos y hay cambios negativos. Y lo que está sucediendo dentro, dejamos que daba conciertos. Y da de que gata por lo buscamos. Y da de que ya mamá lo he jugado la misma hasta muy artista. Porque ahí tuve la oportunidad de ir a ver a Lucky Dube 2 veces en Chicago. Y no, la gente estaba loca, pero bailando y no, nadie andaba ahí queriendo sentarse con él o cantar con él, no, todo el mundo estaba ahí en su mundo. Correcto. Entonces, desde que se inventó esta cosa, tambor y cintura, mira, lo que está pasando en nuestra comunidad, hay una enorme depresión y una situación psicológica y a veces cuando la gente escucha el tambor y un poco de alcohol, se despejan, entonces quieren ir a mostrar su tributo. Kati Malagate, pues tipo, Kati Malagaja, tipo, entonces para poder ver cómo ella puede atraer un hombre. Esa es mi opinión. No es que estoy diciendo que esa es la verdad absoluta, pero volviendo a tu pregunta, nadie, Aurelio, ha querido protestar que hay que gozar y que hay que hacer las cosas que no me las jodí. Hasta por lo jugado y no lo ha podido lograr y no lo va a lograr porque esto ya es una tendencia y las tendencias son fuertes. Él tiene que buscar un mecanismo cómo hacer para que las cosas sean diferentes. Pero volviendo a esta pregunta, ¿cómo tú te ves en este momento y lo que está sucediendo en nuestras comunidades
veo mucho que tú eres un activista social, un activista político, un activista comunitario. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo Sammy está viendo las cosas políticamente, económicamente, socialmente y culturalmente? Sí, hermano, la verdad es una cosa genuina en mí y tengo de repente nací con el ADN de ver bien a todo el mundo. Yo padezco de eso, hay veces me ha metido en problemas por ese mismo pensar mío. A mí me gustaría ver todo el mundo bien y siempre intento, empezando con los que están a mi alrededor y de a poco he tratado de como de inculcar o meterme un poquito más a la comunidad, más al pueblo y pelear, aunque sin armas, para que la mayoría de nuestra gente estemos bien, porque simplemente pienso mi, simplemente pienso que si estamos todos bien, o sea, si la mayoría estamos bien, pienso que todos vamos a estar bien, más fácil. Darle buidula, ludi, buidu ludi, no, buidu ludi, tu vecino, un vecino. Mi everybody na mula este de abalibu suga, porque buiti ludi no. Buiti ludi, buiti ludi, sube, pero darle bum y la ludi, buidu, suga, da, ludi, para la mula este, pues necesito algo de ti. Entonces, lastimosamente, hablando aquí de Limón, yo creo que a la gente como que es una satisfacción para ellos. El grupo de personas que están acá como que se satisface, o sea, los llena de satisfacción cuando se dan cuenta que ellos son, que los necesitan. Que la budia mules entonces sienten como que se vuelven indispensables, poderosos. Yo lo veo de diferentes maneras. Como te digo, yo pues he tenido problemas con ya, algunas personas que de repente no compaginan o no entienden mi visión porque nada de lo que yo hago lo hago de manera No respetan tu punto de quizás, vista. porque nada de lo que yo hago lo hago de manera conflictiva. Es simplemente mi ADN y lo expreso porque tenemos Libre albedrío. you know what I mean? So, ligue 10 Betty, pero creo que se ha interpretado de mala manera mi participación, buscando el beneficio de la mayoría. So, pero no, yo no voy a parar con eso porque no puedo, pues es algo que ya está dentro de mí y siempre voy a tener que expresarlo de alguna u otra manera. ¿Verdad? Ese es en la parte social. Cuando llegamos a la política, pienso que la política, no podemos evitar la política, todo porque para mí todo país funciona a través de la política. No puedes querer vivir adentro de un país ignorando la política. Para que usted pueda entender el sistema del país, usted tiene que entender la política del país. Entonces eso es lo que yo he entendido. Entonces por eso siempre tenemos que llevarnos juntamente con la política. Es decir, ese tipo de opinión, no podemos ignorar eso, pero entiendo también muchas veces por la ignorancia que mucha de nuestra gente garífuna entiende la política. ¿Verdad? Entonces creen de que el agua es ahí es un error que estamos cometiendo. ¿Verdad? So, a cualquier país donde tú vayas, si tú vas a establecer tu vida en Rusia, por ejemplo, si usted quiere vivir tranquilamente o si usted quiere hacer algo en Rusia, lo primero que debe de hacer es entender la política de Rusia. Yeah. No importa quién es el presidente, Estados Unidos, Honduras, donde sea. ¿Ya? Entonces la política para mí se ha convertido en una cosa muy, muy importante que no se puede ignorar. ¿Ya? Muchas veces vamos a estar en desacuerdo. Usted puede apoyar un partido político, el cual yo apoyo el otro, y la gente, solo porque usted es nacionalista, yo soy libre o liberal, y eso automáticamente la gente que no entiende la política fácilmente se convierte en enemigos. Sí. Y la política no es para hacerse enemistad, ¿entiendes? La política es para negociar, ¿entendés? Los presidentes, esos los nacionalistas, los libres, esos entonces lo mismo debemos de hacer nosotros cuando logramos entender
el comportamiento de la política. You know? So, ligue pero ya usted es una persona también que yo personalmente me he dado cuenta de su siempre sus buenas intenciones hacia la comunidad. Esa es una cosa que yo admiro de usted, aprovechando el espacio. Quiero manifestarte esa parte que usted ha tenido muy buenas intenciones. Siempre veo que busca el beneficio para la mayoría también. Entonces, en eso yo siempre estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, muchas veces cuando tratas de hacerlo bien, es malo. ¿Ya? O sea, que a veces los bandidos ¿entendemos? Entonces, eso a veces llega al punto de que te desanimas, porque veas ahí verle pero los veas en el ¿entendemos? Así, y entenderlo mucho y le va. Ile te bahi ni kate kwento wau ya meiga. Ni aba se wu ilu me gara la nyu ala. Gibe tulani egu. La dege baila. Gibe tigele egu lu me gara la fain egu ni idu henyu. Me megi wagaya cuento pues Honduras desde que he nacido pues ha estado en crisis. Y le imaginemos, cuáles son tus puntos de vista ahora mismo con esta situación política en Estados Unidos, pero máximamente con nuestra gente inmigrante. Sí, mira, esa parte sí es delicada para mí, para hablarlo, ¿verdad? Porque te voy a decir que yo tengo mi opinión bien clara respecto de la situación política en los Estados Unidos ahora. Y yo no lo expreso públicamente porque puede traer conflicto, porque yo apoyo la política de Donald Trump. Ah, y pues creo que me voy a atrever a decírtelo aquí en tu canal, eh, esperanzándome en que se va a respetar mi opinión personal, ¿verdad? Porque creo que tengo derecho a que me respeten mi opinión. Pero sí, yo apoyo la política de Donald Trump. Ahora, Guaguilla, nuestra gente, cada quien se tiene que fajar en sí mismo, porque el país, las oportunidades están abiertas, pero no, pero no es por grupo que tenemos que preocuparnos. O si hacemos eso, ahí tenemos que individualizarnos un poco, porque ese es un país ajeno, ese mama Guagueira. Entonces nosotros tenemos que aprender a respetar. Si nosotros nos fuimos para allá es por algún tipo de necesidad. Pues, por ejemplo, yo no quiero vivir en los Estados Unidos. Yo quiero vivir aquí en mi pueblo, en mi país. Pero estoy allá por necesidad. Entonces, si estoy allá, es nalo a huevo no, yo no me voy allá pensando que me voy a adueñar de ese país. Entonces, lo primero que debo de hacer es respetar las leyes de ahí, averiguar cuáles son las condiciones para vivir ahí. Entonces, al yo entender y respetar eso, yo tranquilamente puedo vivir ahí porque no estoy respetando ningún reglamento que ya están establecidos en ese país. Pero antes de Chile está gañe, no de no de aso de gañe, ellos están en todo su derecho de arrestarme, mandarme de regreso para mi país si ellos quieren, o hacer lo que quieran hacer conmigo. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que de repente yo veo en nuestra comunidad, que ellos creen que ya puestos allá, que ya más les puso agua, date les alguno, a chupa agua que racista te racista te So, esa es mi opinión personal, porque cuánta gente no vivimos en los Estados Unidos por años y años y no nos pasan ese tipo de cosas, Miguel. ¿Ah? Ya, porque casualmente ayer o anteayer pasó no incidente, un crimen. Correcto. Donde un guatemalteco prendió a una muchacha que andaba ahí en un vagón y que pues le ha dado vuelta al mundo. Correcto. Y eso es arma para Trump. Yo también soy partidario de Trump por X cosa, porque el Partido Demócrata venía con una agenda de poder aistrar nuestros hijos que no tienen que definirse ni mujer ni hombre. Entonces, desde que el lago una vaya Katiubi o Katbiubi, Hiom o Ye. Me voy hinamo, adiga gago to you, get you, gago to you, get you.
Entonces, siguen el exclusivo, Catela. Entonces, Tau son tendencias esto. Entonces, Luti, Guasuku, si algo que bueno, básicamente, lo que somos padres de familia, con lo que somos conservadores, o lo que tenemos ideales abiertas a ver una sociedad más amplia. Pero, volviendo en sí al pueblo, de le países acá que no encuentro sano. ¿Qué te preocupa en las comunidades ahora mismo? Mira, esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta, man. A mí me preocupa, Miguel, me preocupa profundamente el desinterés, el descuido que hay ahora en nuestras manos como garífones por nuestro pueblo. A te fijas lo que bra. Ibia na dice que en lugar de ley jugo fanguño. Si la da ya o más luego que flaso va, pero mira, hay un descuido de los garífonos por nuestras tierras hoy en día, man. Y eso sí me preocupa mucho, hermano, porque esto es lo único que tenemos, tepa. La tierra, man. Ni alguien te le va a ligar, man, no puedo entender más o giga, va. Único te voy a maligir por lewa o amua le hizo el bungi woma. Esto es lo único importante que tenemos nosotros, nuestra tierra. Cuando nosotros perdemos nuestra tierra, ya perdimos todo. Pero lastimosamente hay un montón de nuestra gente que cree de que, por ejemplo, aquí en Jamón, Jamón 6, limón o aquí, te haces de una casa en la ciudad, automáticamente creen de que ya no les importa, o sea, ya no son parte del pueblo Sí, porque ya tienen una casa en la ciudad. No, man, no importa donde nosotros vivamos, nosotros necesitamos nuestra casa. Limón, esta tierra es nuestra casa, independientemente donde nosotros hacemos nuestras vidas. yeah. ¿Usted me entiende? Entonces, esa es la preocupación más grande que tengo, bro. Y ahora les da, fíjate, ya, Limón, yo te voy a hablar honestamente con valentía, pues yo no tengo miedo de hablar, porque todo lo que yo digo lo respaldo con Manu Fernández, ¿me entiendes? Pues ya no tengo un todo por un dato, chulo todo tengo. Aquí en Limón, no todos los puestos importantes son indios o ladinos que las bajaba abajo. Aquí vaya las partes importantes. O sea, nosotros estamos siendo gobernados por ladinos, por indios, en nuestra propia casa. Yeah. ¿Usted cree que eso no es preocupante? Sí es preocupante. ¿Me entiende? Es preocupante. Entonces la digo, no puede ser. Pero en las decisiones, los indios son los que están tomando decisiones por nosotros, en nuestra propia casa. Eso no es correcto, bro. ¿Ah? Y vamos ya limón. Vida libre, ¿por qué? Pues meter ni de volumen, pues no nos importa. Único que sabe nos hold meigo, aso diga meig, like half de limón que mamá de limón. ¿Me entendés? Entonces, todas esas cosas, para mí, son cosas que tenemos que tomarlo muy en serio para que de repente, en algún momento, lleguemos a rescatar nuestra tierra. Pues, vamos ahora, lebra, sin darnos cuenta, nos están sacando de nuestra tierra, sistemáticamente. Imagínate, te haciendo bien la muleta, nos vamos a ir limón, que hemos viajado a San Juan, hotel, que aquí no se pelea. Imagínate, un conflicto, no, buido ni haya wama. Pero hasa con el muso. También en el voy a buido de escuela de conserje, de barrendero, en esos puestos que vas a ver los garífonos ahí, tira colegio, tira escuela, director, mulado, unos directores, mulado, lo mismo en las municipalidades, ¿entendés? En los puestos importantes. Bueno, mira, muy bien, digo, ¿ah? Esas son mis opiniones, que la venemos, lo digo, lo sostengo y Hay una situación de Sani. La migración hace daño, tía. Hace que la gente posiblemente guarde un pero también y la guafi tu bien, y muchas veces ese hueco lo dejamos y otro viene a ocuparlo. Bume guiando aquí. Yo, mana no lo mucho más, gané no aluma, but maguncho no mut. La diga wait till la gaifuna do na, you know. Meme gi wada wana kaibu ka hatu pelu satu ye ligamen sucede. Esto siempre va a suceder. Siempre va a haber diferencia entre hermanos, familiares, vecinos, toda esta clase de cosas. Pat luti mo waye bi kayud wahina bakate kabala bi que un ángel. De las movillas ni wakaya de me wago yo ya pasando.
ite lu bala hamu galu le tepo no pat lidati wala involucrado más tida política tida kat to yela ni susebe de chumag le yan chumag la uye do la sunkate le gen bi mula do flash de ma bele gag baya le te ma budu baya y aget ma ge bi la capa de que mi se tuvo invertido más de que chowo ma gili da ya trawo ma ya mega gen bicho ni sensi da banco lo le de onyen o dina tamili gemuso lo bag me wahan la o komita tambakate lo que era la última senso mo suposto mo de que ni senso fume segandi like la última de senso bo porque fume el proceso es primero uno trabaja por dinero después dinero debería trabajar por nosotros pero si lo pones a que otro lo utilice para trabajar a favor de él y te da la migaja de la migaja a tu favor nunca vas a ir a ningún lado. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Creo que el sistema capitalista y la inmigración es el peor enemigo del garífuna. Y eso es lo que nos está llevando a un atolladero donde la iglesia chile mutu yague, que su mamá le había dejado un solar, la luz vale mutu flasu, lugar la fue lirenta ya que te puedan poner le dije nada le Ah, man. y eso es un enorme problema. Yo utilizo hoy como un problema social y que es Exacto. necesario cómo resolver eso. O sea, A ver qué pointi le sucede pues esa falta de respeto que hay hoy en día. poi ti te bra. Poi ti te preo. Lia ti bra. Lun la cambia de hora le bra. Se tiene que hacer un trabajo en conjunto. Las digas. En mi opinión, mira, y también análisis, a tuyas análisis de situación, liga. Llegó un dambu a tu guía, dambu ya nyegi li nebe se, Ujú. y nebe ti ambu gigi hawe na moya moya, ibi ni boda mama la bitinga gigi, so ti buba tu, so ya buba lu. No son familia, pero solo porque esa persona era mayor que Ya, usted lo saludaba con ese respeto. Hoy en día no. Llevó un tiempo, una generación, amba la gume se irán y bra, a daija, porque de ahí, para mí, de ahí empezó eso. A daija gigi, güey, claro, ahí no tengo nada de malo, pues en el amor no hay edad. Pero ¿qué pasó? Se volvió una tendencia, especialmente aquí en Limón. Eso se volvió una tendencia. Los muchachitos estaban metiéndose con mujeres adultas y se volvió como un rebane para ellos. Desde ahí se empezó a esa falta de respeto. ¿Entendés? Entonces nuestros adultos fueron que le permitieron a los muchachitos, a los jóvenes, a creer que está bien lo que están haciendo. ujú, Entonces, ahora ya se perdió totalmente el control, porque ellos creen que está bien, o sea, y ellos creen que está bien, ujú. ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque se les permitió de entrada, porque eso se tuvo que haber detenido de entrada. Órale, ya no, y del voy a dejar ir la bola, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé, yo no voy a hablar de los otros lugares, pero aquí en Limón ya se volvió normal. Aquí los muchachos ya no te respetan. Da gente, güey, ¿qué pedo, perro? Aparte, el ya tú, símula, te símula. El cacato, bobo. Ya no te respetan. Pero porque ellos creen de que solo porque se llaman perros entre ellos, entre sus grupitos de amigos, me puede venir la de ¿qué pedo, perro? Me amaba, no perro, mamá, ¿me entendés? ¿Entendemos? No, pero y del bote negro, no me llames perro, ya me va a ver, camamos canogo, que acá, ¿me entendés? Porque si yo lo detengo, él va a creer que nadie lo ha detenido, entonces es raro soy yo. Porque son un güey, no me venga, la perro, solo le, dáguilo. ¿Entendemos? Entonces así se va a ir, así se va en tendencia, ¿no? So, esa es mi opinión al respecto a tu comentario, bro. Inebe si tiene es es un hilo demasiadamente frágil. Y fue una ligia Ya, line ligia uoti gaya lugia la lugia bua wag mi ke yibu boy. exacto. Susi no muti ne la vali woy druma de ya wagaya. Agaya que son gaina. Luma tiye atu ni le ya be wento ne no he woy que de mas luma
título, memecito será en política. O belo de que anelava para intilunti la ya hono le no logo la de gala la ley buba ya limo atuni y con todo ese esquema de la colombialización de Honduras y las comunidades está dejando estragos enormemente. Y yo titilume que a la huejica para la de y otro problema, las remesas. Las remesas no están llegando a la ya no voy a tener el logo. Las remesas no están llegando a su objetivo como debería ser. No solamente una remesa para sustento familiar, debería ser una remesa para poder crear una plataforma de emprender un negocio, de crear algo diferente. Hachai te mutu con esto no me lee, me diga tú. Acaba de venir no logo lee, diga. Entonces me cada lima mabu, pira lima mabu, voy bugara. Amba na biama na muna, tungu a leite. E bata que yarabu, mapalão, meiba, Panamá, Basuati, Malawa assim. E bata que yarabu. Enquanto Gabudi Alandini, Gabudi Malawa assim, Gabudi Basuati, amba obiema, pero sem que mais tipo. Yeah. E amba a muga yidu a muito mama gaino. Yeah, exacto. So gudeme le lube lebi, gudeme le boga ya hapai oni ogo waiba. La dega le abunu bai, liga samina bai. Dega la luba habala. Balida da bebi lubi chuni sun. Le lube leiba ubau, batwat, bayi, badego. Bafaya uni ata bileiti, bani internet. Nege ke bela liebi, gudeme ilia man. Mama te wansi ni lia na mule. Gudeme te lia bai lia. Según mana ini, kumedi mure. No, vino, igual no hay todo un lida leva porque lastimosamente todo cambia y yo creo que estamos de acuerdo en de que está bien cambiar para bien. Wati tenemos su batelo o cambia do lumbuitila. Y de ellos más vamos la wali dago baga gaina wali ya que mugu bayon tabo o baga toma el humo de lidani sato ya asa lubagi. Bladine keke. Keke te mugo. Entonces, si le ti baba daba la dao li bene mega opa. Entonces se aprovechó de esa ventana. La emigración, emigramos, como te dijo más temprano, la emigración nos ha venido a afectar porque a medio camino se desvió. O sea, al principio de la migración fue con objetivo a lo agumón, pero la minda de uma vamos dirección. Wagu y pues libele no mole. Exacto. Liga le ngabano a frente bra, ya que te lugar buscando le abano. Man, liga. Fuck, de lu au bravo, ne bati bite ugada no bravo, pero au más menos de ya que lo buscando mole. Al menos se muela ni nada. Bueno, se nego ni cat. Pero luego nejinin, le voy a la dan now. Na luego no cuando cae no mole. Ya que te la mo hapo na hapo ya saco ni yaro pues na cae. Ay, buen tipo. Bueno, y budana yenge le el baby que le tipo nego pues pum. Esto es lo único importante, la del limón guapo. ¿Entendés? No que ya no abusa nada, no, man. A mí no me importa jalar la nube, pero no, man, el limón más, no, man, ni jalar bravo, porque me gusta, ¿entendés? Entonces el limón es nuestra casa. El limón es nuestra tierra. Esto es lo único importante que nosotros deberíamos de cuidar, de tener. ¿Ya? Entonces ya, pero sí, como regresando al principio, que la migración ha afectado bastante, ha hecho bastante daño bueno, no ha hecho bastante daño, sino que ha aportado mucho a la actualidad. ¿Ya? Y darle el agua de Guangoroto es por gran parte por la migración. La digo muy jóvenes y las de Chile va a batalla mañana la Uguin ya. ¿Entendés? Pero Uguin haga pues a fe de tal ya a volumen ya muy la vengo a lama zumbi relajo todo ya pues ver la va dúo ya muladro dúo ya lo que sea. Allí Uguin luz alama no todo. Pero aquí me Uguin aquí afi de mañana que fumi.
A partir de un niño ya bodo. Ajá, chipote que no tienen visión, no tienen, sino que lazo agua para acá, lazo luego acá, y ¿entendés? Eso, todas esas cosas nos han afectado. Entonces, ¿qué te la bebé que vino de estar llamado? Dije, ve lugar nos hayan aprovechando cada espacio vacío, los abuin chuñey, y lo han llenado. Lo han llenado. Entonces, nosotros, de repente, nosotros que tenemos esta visión y ese amor por nuestra comunidad, pues, y se te va a ir a un, vamos a give a esa minuto que íbamos bugueando un motor. Pues yo sé que usted le tiene un amor a este pueblo, así como yo tengo un amor bien profundo a esta comunidad. Y lo demuestro con hechos, así como usted lo demuestra con hechos. Pero ¿qué pasa? No, de allá, cuando estamos lejos, miramos todo. Yeah. Pero ya luego que flaso, mais inútil la nega flaso ya luego que flaso dice que güey la lifango. De que consumir múltiples situaciones ya, pues, Exacto. ya que te veía con una claridad más amplia. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Otra cosa también que ya cuando estamos allá, queremos de repente, porque esa es otra situación también, y ni vamos su agenda gura musu. A vos van a mover de halu que halu bahe o no bra limón age wala de ibn fume o gaino. Na gubi hama lu hay a entender mani musu punto de lo venenga la rato. Lu bra lu así que ahí a agenda un logo le van y la diga. Una cosa que yo he visto aquí, que cuando queremos opinar, cuando ya estamos fuera de aquí, pues, digamos, mega wagana wa. Y miramos algunas cosas y queremos opinar, formar parte. Ya no se nos permite No. opinar porque Galidi, patronato, lo que sea, lo primero que piensa que vos te la crees o crees va a chula bajo hoy, solo porque venís de líder de tipo un flazo y tenés una opinión, de repente es una opinión muy buena y muy buena para todos, pero ya no nos quieren dar la oportunidad de opinar de las decisiones en nuestro pueblo. Porque hay decisiones, Miguel, hay decisiones aquí que deberíamos, la mayoría, o por lo menos las fuerzas vivas, deberían consensuar. Ser parte de las decisiones. No solo venir a decirnos ni a Bogotá, pero o sea, ¿desde cuándo se decidió eso? ¿Me entendés? Entonces esa es una cosa, bravo, que no, ahí no estoy de acuerdo. ¿Ah? Entonces, porque ningún tiempo porque vivo Manao, vamos allá. Uno trata de opinar o aportar, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo opinar en algo que va a pasar en mi pueblo o en algo que se va a decidir en mi pueblo? Entonces, porque para las quejas hay que buscar solución, porque yo, pues, en lo personal, no sirvo para estarme quejando. ¿A qué ganan liga buena y esa solución? ¿Me entiendes? Yo pienso que está el patronato aquí en la comunidad. Se debería, hermano, de implementar la idea de también formar un patronato en los Estados Unidos de jóvenes de personas limoneñas en trabajar en mancomunación en conjunto con el patronato de acá. Pero aquí se forma un patronato aquí en Limón y los que vivimos fuera de aquí no podemos opinar en las decisiones del patronato. Fíjate que tuvo Bugallo hizo un comentario en esa carretera y alguien hizo un comentario directamente que estos que vienen de Estados Unidos creen que la calle acá es como la de Estados Unidos. Y no, a veces nosotros pagamos nuestros impuestos. Y nuestro impuesto habla por nosotros. Y tenemos también ese privilegio de poder opinar, porque tenemos ese deber y derecho. Pero ¿qué sucede? De que yo voy a decir un celo, ya es un celo que hay entre lo que estamos acá y lo que estamos allá. No saber diferenciar una cosa con la otra. Y otra cosa también te voy a decir, es malo perderse en el norte, hermano. O sea, estar en el norte y perder el norte. Porque lo que se está pasando con nosotros, Leo, bebé, que muchos de nosotros que estamos acá, allá en Estados Unidos, nos perdemos en el norte. Perdemos por la costumbre, por las normas que es visual en Estados Unidos. Estados Unidos, para poder progresar, tienen que trabajar mínimo
14 horas, 8 horas no te da, 6 horas apenas es para poder, es como tirarte un cebo para sobrevivir. Para poder aspirar a algo, por lo menos tiene que ser 16 horas, que son 2 turnos. Casi automáticamente vivís en tu trabajo. Entonces, y aquí se relaja. Aquí la gente trabaja de 7 a 12, después a la 1 a 3, y relajadamente, ni añajo, ni añajo, y ganando 600, 800 pesos al día. Negativo, conmigo aquí, no es así. A trabajar, vinieron a trabajar, no hay que descansar, hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces, no, wait, mabuti ukinje man, mama ito meiga, le unduye diwa. Ito ligie mawase wobe. Ito kusema wote ni kate kei está en la ni Honduras. So, most video ni lipite ni kaya msebe wote kama kate le kele au. Entonces, ligieti, givete mo painti, lo wasige lo wayuma halo memeji. Tapi webi don floso to yan, givete ke kato te degeni wa. Ugia vengati. Tipo se su levo hodi kaya kafai fanu ke wari ni tiene wari wote ni ke hama, pero pues. Sige wide. Entonces, halaga. Entonces, givete buiti kate le, but hice buiti villándole no con jóvenes para entender la situación del pueblo, para hacer una visualización del pueblo. Porque yo sé que mucha gente llega a ver estos videos y ellos le van a ver que algunos van a estar de acuerdo, algunos no van a estar de acuerdo, pero ita que mua habla leji waha ita le mua goma but inebe la mutu. Exacto. Como lo que ni si la le no de que na canal la no. Exacto. So most way ni abakate que le no. Most way bi porque no sé mi naya que lo va a meter en las elecciones generales dependiendo quiénes son los que se van a quedar. Quiero hacer una campaña, quiero ir a New Orleans, Houston, Nueva York, Boston posiblemente, y a otras partes donde hay comunidades limondeñas, para hablar un poco, ver cómo incidir económicamente también con los votos, porque una cosa estoy seguro, le ven un billete que le sucede allá. Si le decimos a alguien que tenemos incidencia en él, le mandamos $20 o $50 a veces en cuando, hey, ¿por qué te lo fulano de tal bra? ¿Por qué te todo fulano de tal bra? Y que también esos candidatos traigan propuestas inclusivas, traigan a un nivel de gobierno que le va a ver, que entienda y también exija y que también escuche a los hermanos que están en Estados Unidos. Exacto, es necesario. Porque no podemos seguir ignorando al padre que mantiene la casa. Quieran o no quieran, yo siempre lo he dicho, quien mantiene a Honduras somos nosotros. Man. Ven que se omara quien... Lo ganan bon. Esa es la verdad. Ya, man. Entonces, esas son las cosas, pero yo titi, dámosle voy a pedir dama para esos consensos, esos town hall meeting que le dice el gringo, esos pequeñas reuniones, y ir cambiando el chip de la gente, que vean las cosas y que también vean el récord de cada quien, a quién vamos a poder apoyar. Y no, tú me dime. De aquí la no, seguímate. Man. Sí, para mí ahí es Mosu, la tomo uno esa parte en cuenta. Ya vas más a FIBA. Bueno, súbele. Ahí va, Mosu la tomo uno en serio, la diga. No, ya no se puede seguir ignorando la opinión de nosotros desde allá. Ya se debería, ya este tiempo ya se debería de ir empezando a tomar en cuenta al departamento 19 años logo. Dicen departamento 19, a huevo mucho león no joven yo del departamento 19, pero no toman el departamento 19 en cuenta para las decisiones. ¿Entendés? Entonces un buitile bajo magunda tiene al lado, moda de butina y tabulita.
ya este tiempo, ya Honduras, ya hablando ya más ampliamente, ya, ya no solamente del pueblo, ya hablando ampliamente del país, yo creo que ya se debería de implementar la idea de hacer votar a los inmigrantes en Estados Unidos para las elecciones de acá. Y es fácil de hacerlo porque Nayib Bukele ya lo demostró que se pudo, que se puede, ¿entendés? Entonces, esa es otra cosa porque te aseguro que si nosotros tenemos la facilidad, la oportunidad de votar de allá, muchas cosas cambiaría aquí en cuestión de elecciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces aquí se imponen presidentes porque solo los que estamos aquí votamos. Yeah. Pero si tomamos en cuenta al departamento 19 y votamos de allá, porque una cosa estoy muy seguro, Miguel, que amo la wajini kata yete que no. Del siglo de allá o más luego el plazo. Amo, ¿me entendés? Hay una claridad. Exactamente. Hasta en los candidatos políticos. ¿Verdad? Yo soy seguidor de la política. Fue Agustín, yo no descanso cuando yo estoy atrás de la política todo el tiempo. Vamos a Honduras, Honduras, Salvador, Estados Unidos, Rusia, Siria, Israel. Yo sigo mucho la política de Tony Bate, las políticas de esos países, porque por la manera como ellos conllevan las situaciones en sus países. ¿Verdad? Entonces, bra, liga que vemos que la nengu política mucho le va luz, la tomo, o a tomo uno en cuenta, a hubo para lo que plazo, lo que a la número ambas, que ya la habudo dice aquí, número bien, tomarlos en cuenta para las decisiones de las comunidades. Yeah. ¿Entiendes? Eso yo pienso que ayudaría bastante y positivamente para aportar al país, perdón, más que al país, al pueblo. Pues yo no quiero hablar como mucho del país, pues mi preocupación es mi pueblo. Hace poco posteé a un muchacho que se llama el Pelón de Chicago, un mexicano, que es un aporte, que hizo un video referente a los inmigrantes, donde decía de que Honduras había recibido, no sé si era 60.000 millones de dólares en remesa, y hoy en día el mayor dinero que entra a Honduras son las remesas. Entonces, el punto tuyo, yo tengo una solución para la misma. Yo siempre he venido hablando de eso, pero no he tenido el consenso, escuchar una organización para poder presentarlo, porque yo sé que se puede. Yo creo que concientizando un 80% de los hondureños que estamos en Estados Unidos, de no mandar, aunque van a sufrir nuestros familiares, tía, por un mes la economía hondureña se colapsa totalmente, totalmente. No entraría ¿No? ni un dólar para acá, porque con los dólares que mandamos, con eso es que ellos pagan primero a los empleados burócratas, a todos los burócratas, Yeah. o sea, a todos los que trabajan con el Estado, con las instituciones, ¿no? Y con ese mismo dólar compran productos de exterior para acá. Entonces, pero si nosotros paramos esto, ellos van a decir, ¿qué está pasando? Entonces, es ahí donde el político, porque el político, hermano, es como el camaleón, cambia de color según a él le convenga. Correcto. Donde él va a decir, ok, ya que los hondureños que están en Estados Unidos no quieren mandar dinero, entonces vayamos a hablar con qué necesitan. Está buena esa Entonces, solución. si cuando ellos vean esto, van a venir, ellos van a pensar 2 o 3 veces y van a decir, hey, dicen de que esta gente quiere un representante en el Congreso o 2 representantes en el Congreso. Y ese representante va a estar yendo a donde están las comunidades cada fin de semana a hablar con ellos qué necesita cada comunidad de ellos. Otro, que voten por sus alcaldes, diputados y presidenta. Porque solamente presidenta, no, que voten por los 3 poderes. Yep. Entonces, eso sería una solución estupenda. Y te aseguro que seamos y que el Banco Fico se empiece a decir que está en problemas, que no está entrando los dólares,
Banco Atlántida, BAC, la FICE, todos esos bancos, ellos mismos le van a llamar al presidente del Congreso, a Redondo, le van a llamar a Xiomara, le van a decir, hey, estamos en problemas, no está entrando dólares, nadie está mandando un solo dólar. ¿Qué está pasando? Van a ir, jamás, van a ir para allá. Sí. Es ahí que vamos a recibirlo. Ah, ya, con bombo y platillo. Nosotros queremos esto, esto y esto. Sí. Pero para eso hay que unificar a un pueblo carente de educación, carente de disciplina, carente de infinidad de cosas. Eso sí, somos trabajadores, trabajamos duro, pero necesitamos esas cualidades. Ser más inteligente emocionalmente, no reaccionar por las cosas, simplemente tener un enfoque en sí. Ya hablamos, hoy ni Cala la pusimos porque ya hablamos San Juan y Hoga, más de lo que está Tornabé, Deubugatikusuno, Cotimañán, Liuna, Sangaraya, Limón, Laguán, Rudy, Santa Fe, Guadalupe, San Antonio, Río Esteban, todos esos pueblos por allá. Yeah. Pero el individualismo trabaja en ciertos lugares, pero para poder, ¿por qué las corporaciones ahora mismo nos tienen secuestrados? Porque ellos son los que manejan, toman decisiones por nosotros. Hay un tipo ahorita que va a entrar, ya va a entrar el gobierno, Elon Musk, tiene como 4 empresas, Tesla, X, SpaceX y otra empresa, no me acuerdo cuál es. El tipo va a tomar decisiones por millones de personas. Exacto. Y va a cambiar la vida de nosotros. Y no estamos preparados para la misma, pero vamos a estar ahí. Exacto. Y si nos unificamos, otro presidente que está haciendo algo muy interesante, por ejemplo, López Obrador, yo soy amante de ese viejo. Un tipo que estuvo más de 30 años en lucha para poder llegar, lo elevaron 2 veces, le elevaron la presidencia en México, ganó. Ahora ganó Sheinbaum, sigue con la misma línea, le ha dicho a Trump. No, aquí no. Y México dentro de unos cuantos años va a ser una potencia emergente importante en Latinoamérica. Sí, correcto. Donde todo el BRICS va a querer, está acariciándose con México y ahí mismo México, Estados Unidos está dándole tiempo duro porque México tiene una potencia, hermano, enorme. Una población joven, trabajadora, tierra fértil, están invirtiendo en todas sus bases, están tratando de neutralizar el narcotráfico, están tratando de darle incentivo a la educación, porque un pueblo, hermano, no es pobre porque haya sido pobre, es pobre porque tiene mala educación y malas leyes, malas normas, malas instituciones. Esa es nuestra pobreza. Nosotros no nacimos pobres, nos hacen pobres que otra cosa. Exactamente. Entonces, a mí política te lo abogando, se quiere la nego. No, pero cuando digas aguante, que fue, es bueno, comando todo no digo, pero no, mas pusieron na tenga ni bol el waso ni adume ni le logo balama muso ora le adume bueno ma ninguna logo de la waso bien son la nego el flash. Pero ni amba chance ya me veio, e aí eu acho ni pero a gente ora tá bi, mano aí vai olhar lá digamos gago. Macho, No, pero tem que ne bom mani ojalá muga Kiki halo be haga muni haini wa lu hetani lu sunto enga mau bo voy a solución lu la ara ubali o toma eso no está la y voy de la base que ni abatimos hulilti le lunti le luego huyendo mo le amo te paga y hemos te vi yo abatimos le lunti le hulilti pues ni gaba no único amor bra yo insisto con lo mismo que no desmayemos, que luchemos por lo único importante en nuestra vida, que entienda nuestra comunidad para mí, que lo único importante en nuestra vida es nuestra tierra. Ese es lo único importante. Dejen de pensar que luego gabas a la bugu, mamá de la limón o que ya el limón ya no les importa. Nosotros vamos a terminar en limón como sea.
Yeah. Entonces tenemos que entender que lo importante para nosotros es esta tierra que nos regaló Dios. Pues vamos a volver ahí con tantas luchas, son tantos sacrificios, pero esto es lo más importante que tenemos en nuestras vidas. No la casa de 2 pisos que nosotros construimos, no aquello, sino la tierra. ¿Ah? Y que entendamos también que todos caemos aquí. Exactamente. So, Bueno, voy yo, que no me casami. So, vamos, me veo, güey, ya no le. never say.